10:41 de este día miércoles y bueno, el tema de la deuda necesita un balance porque el gobierno está avanzando en la reestructuración. La semana pasada anunció que llegó a un acuerdo con los 3 grupos de bonistas acreedores externos más importantes para la renegociación de la deuda bajo ley extranjera. Está avanzando con la renegociación bajo ley local a través de un tratamiento en el Congreso y ahora se encamina a hacer una reestructuración o a iniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, para conocer un poquito más y tener una perspectiva de qué significa todo eso para la Argentina, estamos en comunicación con Francisco Cantamuto, que es investigador del IDAES CONICET, es economista e integrante de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay, y es parte también del comité editorial de los Cuadernos de Economía Crítica. Así que, Francisco, no sé si nos estás escuchando bien. Hola, Francisco. Hola, Francisco, ¿nos escuchás? Sí, hola. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Lucía Ortega y Jessica Calcaño te están hablando. Hola, Lucía, Jessica, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, queríamos saber en primer lugar tu opinión sobre el acuerdo que anunció el Gobierno Nacional la semana pasada con los 3 grupos de acreedores más importantes de la deuda bajo jurisdicción extranjera. ¿Quién tiene que festejar con ese acuerdo? Bueno, yo creo que los acreedores tienen mucho que festejar en primer lugar, por varios motivos. Uno tiene que ver con que lograron que se les reconozca bastante más de lo que originalmente pensaban obtener. Recordemos que en el juego de ofertas y contraofertas que han hecho, el gobierno inició con un valor presente neto de los títulos de $39 y terminó llevándolo a cerca de 54, lo cual representa una mejora de casi 40%. En cambio, los acreedores, la primera contraoferta real que hicieron era de un valor de alrededor de 61. Se dieron poco más de un 10%. Entonces, el movimiento de posiciones fue bastante distinto. Llama la atención porque Guzmán, cuando presentó la primera oferta en abril, dijo que ese era el límite de lo compatible con no tener que ajustar sobre nuestras condiciones de vida. Entonces, simplemente ciñéndonos a las palabras del ministro, de la oferta original nos corrimos casi un 40%, no entiendo muy bien cómo eso no nos afectaría a nosotros, nosotras en nuestras vidas. Entonces los acreedores, en primer lugar, consiguieron un valor más cercano a sus intereses que el negociado originalmente. Pero más importante que eso, consiguieron la seguridad de cobrar en el medio de una crisis mundial. Y esto me parece muy importante, porque acá en la comunicación hegemónica en el país se deja un poco de lado el hecho de que estamos atravesando una crisis mundial de características inusitadas y los propios organismos del sistema financiero mundial, incluyendo el Banco Mundial, el FMI o el Instituto Internacional de Finanzas, han advertido de manera reiterada que una enorme mayoría, casi la mitad de los países del mundo, enfrenta situaciones de deuda severamente complicadas, es decir, están ante la probabilidad real de impago. El hecho de que la negociación de Argentina, que tiene una deuda particularmente grande, haya logrado seguir hasta lograr un acuerdo, le garantiza o le funciona como señuelo para los acreedores en futuras negociaciones. Estos acreedores con los que cerramos no son los fondos buitres del 2016. Eso no significa que sean amiguis del crecimiento. Claro. Significa que son fondos realmente muy pero muy grandes con intereses muy diversificados. Estos fondos no tienen tanto interés en sacar hasta la última gota de sangre con un juicio millonario y largo, sino en garantizar que el flujo de pago sea constante. Y eso es lo que consiguieron. Y en ese sentido yo creo que los principales ganadores en este preacuerdo, que aún no está cerrado, son los acreedores. Y Francisco, sobre esto último, igualmente, aunque bueno, vos hayas descrito la diferencia entre estos acreedores y los buitres del 2016, de todas maneras ellos fueron muy insistentes, los bonistas, en negociar las cláusulas legales, ¿no? Las cláusulas de jurisdicción en tribunales extranjeros y distintos tipos de armados. ¿Para vos eso qué implica? Este es uno de los puntos más tensos de los últimos meses en torno a la negociación, no tanto el valor, que ya se había acercado bastante. El problema que tienen, y sin querer con esto marear, es que
desde el principio del siglo XXI, que está muy claro en el mundo, no en Argentina, que no va la situación de endeudamiento sistemático porque una y otra vez se caen problemas de pago y al momento de reestructurar no existe un conjunto de reglas claras en el mundo de cómo reordenar esas deudas, ni tampoco existe un tribunal o juzgado o algo que se le parezca medianamente neutral o imparcial. Entonces, cada vez que hay que renegociar, hay que estar discutiendo como si los estados y los acreedores fueran dos privados, ¿sí? Dos agentes privados. Emulan las reglas del derecho privado norteamericano, para más detalle. Como si fuesen dos partes iguales, digamos. Como si fuesen dos partes iguales y no un Estado soberano que, al menos desde el punto de vista legal, debería garantizar los derechos de su población. Los derechos humanos estamos hablando. Derechos que, por cierto, como mención lateral, en la Constitución argentina tienen rango constitucional los tratados que defienden los derechos humanos y no solo los derechos más básicos a la vida, sino los derechos económicos y sociales. Esto es una mención al margen, tienen rango constitucional, no se trata de, un saludito a la bandera de qué lindo que somos cuando tenemos derechos humanos. Pero sigo con el problema de las cláusulas que me preguntabas. Desde el 2003 en adelante se elaboraron 3 grandes oleadas de cláusulas de acción colectiva que permitieran bloquear la posibilidad de que pequeños grupos de acreedores con comportamiento buitre, esto significa que compran alguna cantidad de bonos a precio de remate y quieren obtener el 100% más intereses punitorios, etcétera. Estos grupos de pequeños acreedores de fondos bloquean que los fondos más grandes, como los que estamos negociando ahora, puedan lograr reestructurar y seguir cobrando. No quieren esperarse 15 años para cobrar, quieren seguir cobrando de manera permanente. Entonces se empezaron a elaborar estas cláusulas que emulan la idea de una quiebra de acreedores. Si la mayoría está de acuerdo, el resto tiene que entrar forzosamente. Y si no lo hace, se queda con títulos que no valen nada. Esto es la idea de las cláusulas de acción colectiva. Los bonos que se están negociando tienen 2 tipos de cláusulas distintas. Los que están del canje 2005-2010, que exigen una mayoría muy alta del 85%, y los del 2016 en adelante, que tienen unas cláusulas que exigen que 2/3 de los acreedores estén de acuerdo, pero te permite hacer como paquetes de bonos. Y esto es lo que les hace ruido a los acreedores porque en teoría al menos le permitía a la Argentina en esta ocasión armar y desarmar paquetes de bonos según la aceptación que obtuviera. ¿Qué gana con esto? Que, por ejemplo, estaba negociando 17 bonos del macrismo. Si de esos 17 bonos había 15 que más o menos los colocaba bien, pero 2 que lo que ofrecía era, pongamos un ejemplo absurdo que no fue la realidad, ponía 2 bonos en los cuales simplemente les ofrecía pagar nada, de todas maneras los bonistas iban a tener que aceptarlo porque si no los podían absorber con estas cláusulas de conjunto de bonos. Claro. Esto que, perdonen que me haya extendido y que es medio un poco un laberinto, es algo que a los acreedores no les gusta. Una cosa es bloquear que pequeños grupos de acreedores se comporten como buitres y otras cosas permitirle a los países deudores que tengan estrategias medianamente ofensivas para armar renegociaciones. Esto es lo que están desarmando, esto es lo que están discutiendo y esto es lo que en el comunicado oficial del 4 de agosto el Ministerio de Economía aseguró que está dispuesto a discutir. Claro, y ese interés de los bonistas en cláusulas de negociación favorable no estaría indicando que ya prevén que en pocos años pueda haber nuevamente un problema de default o de insostenibilidad, o sea, que están adelantándose a nuevamente otra negociación. Esto es una buena pregunta, porque efectivamente esto es lo que prevén, una nueva negociación en pocos años. La lógica de la reestructuración lograda, que tiene una quita de capital casi nula, lo que tiene es un aplazamiento de los pagos, o sea, los patea un poco para adelante y reduce las tasas de interés casi que la mitad, alrededor de la mitad. El problema de esto es que se libera el horizonte de pagos en lo inmediato, pero más adelante esos pagos se incrementan. De hecho, entre el año 29 y el 35, los pagos prometidos superan de manera bastante importante a los pagos que bajo el perfil anterior de vencimiento. Es esperable entonces que si se sigue la misma lógica con los bonos bajo legislación nacional argentina, que son los que se mandó el proyecto al Congreso para canjear, y con el FMI, que probablemente acepte patear para adelante los vencimientos 3 años, todo entonces a partir del 27
otra vez se juntarían todos los vencimientos, a partir del 27 con más fuerza desde el 29. Se juntarían todos los vencimientos con el FMI, con el Club de París y con los bonistas bajo legislación nacional y extranjera. Obviamente que entonces va a haber un problema de nuevo. Si todo va viento en popa, lo que esperaría el gobierno es que los puedan canjear sin tener que entrar en negociaciones, pero nada garantiza que eso sea así. Entonces uno de los escenarios previstos es efectivamente que dentro de unos pocos años haya que volver a reestructurar. Claro. Y en este punto el ministro Guzmán dice que se pasó de una deuda sostenible a una deuda, de una deuda insostenible a una deuda que ahora sería sostenible, lo cual queda un poco cuestionado por esto que vos estás planteando de la acumulación de vencimientos en unos años. Pero ¿de dónde vendría la sostenibilidad? Es decir, ¿de dónde saldría la plata para empezar a pagar los vencimientos, que si bien son pocos, pero ya tiene que empezar a afrontar el año que viene? Para mí es muy problemático por diversos motivos. La idea de sostenibilidad que ha defendido Guzmán como académico heterodoxo que es, no es un economista de izquierda, no es un economista crítico, es un economista relativamente ortodoxo, el pichón de Stiglitz, y es lo que ha hecho efectivamente en su gestión como ministro, que tiene que ver con pensar la sostenibilidad como el crecimiento de la deuda que siga el crecimiento del PBI, el superávit comercial y la recaudación fiscal. Esas serían las relaciones. Ahora, esto traducido, esto es una definición de alguna manera acotada, macroeconómica de la sostenibilidad, que lo que supone es que vamos a lograr exportar más y mantener superávit fiscal para poder pagar. Pero esto traducido a la realidad argentina significa al menos las siguientes cosas. Por el lado del gasto fiscal, que ya el FMI aclaró que va a tener que tener cautela, que el Estado no pueda salir a gastar más para garantizar, por ejemplo, que las familias, los hogares, las personas de la Argentina puedan abastecerse de un ingreso mínimo para poder solventar sus comidas, algo que no está garantizado hoy. En cambio, como contraparte, digo, los acreedores están teniendo la garantía de que cobran, y la población argentina no. No podría estar avalando ese gasto ni siquiera con emisión, ¿sí? Lo cual le corta las manos al Estado para poder hacer política económica soberana. Si tiene que mantener el superávit fiscal para poder tener recursos para pagar, y difícilmente pueda mejorar las asignaciones que utilice para garantizar derechos. Pero por el lado de las exportaciones también tenemos muchos problemas. El primero es la situación que señalaba. Estamos bajo un mundo en crisis donde no está claro que la demanda de nuestros productos vaya a ser muy dinámica. Pero en caso que lo sea, ¿qué estamos permitiendo? Que vamos a intensificar el modelo primarizante que implica más agrotóxicos, que implica mayor cantidad de fractura hidráulica, mayor cantidad de extracción de litio en el norte. Ese es el modelo que se va a profundizar para conseguir los dólares para pagar. No nos da la oportunidad ni siquiera manteniéndonos dentro de la propuesta del propio gobierno de alterar la matriz productiva hacia mayor generación de valor agregado o de incorporación de tecnología. Lo que se hace es prometer que como hay que conseguir dólares rápido, tenemos que ir hacia el mismo perfil que ya tenemos para obtener esos dólares rápidos. Esta es una idea muy acotada de sostenibilidad, que es, por eso señalaba, con variables macroeconómicas, y no, como se ha encargado de enfatizar un colega amigo, Mariano Félix, bajo la idea de la sostenibilidad, recuperando el debate del feminismo, por supuesto, no es una idea propia, una idea de sostenibilidad de nuestras vidas. No se trata de que nuestras vidas, nuestros derechos garantizados, el entorno laboral, socioambiental en el cual nos insertamos, sea sostenible. Se trata de que sea sostenible el pago. Claro. Como dice Guzmán, de alguna manera es crecer para pagar, o sea, acomodar toda la economía en función de los pagos, ¿no es cierto? Francisco, bueno, muy claro, estamos hablando con Francisco Cantamuto, que es investigador del IDAES CONICET. Te queríamos consultar también alrededor de la negociación con el FMI que se viene ahora. ¿Puede pensarse que hay un nuevo fondo, como parece plantear el gobierno encarando esta negociación? Mira, a ver, el FMI no necesariamente espera empezar a cobrar los 44.000 millones con los cuales le bancó la campaña a Macri. Lo que el FMI, no solo por la experiencia histórica previa con la Argentina, sino en el mundo, sino también por las declaraciones, estaría dispuesto a renovar ese préstamo, al menos con otro stand-by de 3 años, o idealmente con un préstamo a más largo plazo, que el gobierno también aceptaría
en principio, para poder extender los horizontes de pago, pero el problema es que si se pasa a un acuerdo de plazos más largos, que sería uno de facilidades extendidas, esa clase de acuerdos viene con más supervisión macroeconómica y la exigencia de ciertas reformas. Si entonces el gobierno negocia un nuevo acuerdo del tipo que está ahora vigente, pasa lo que hablábamos antes. En 3 años se le aglomeran todos los pagos y va a entrar en problemas de reestructuración de nuevo. Claro. Si no hace eso y pasa un acuerdo más prolongado, le van a exigir, además de la supervisión de las cuentas, de lo que tiene que ver con el artículo 4, de estar observando la economía nacional, le van a pedir meterse directamente en las políticas nacionales e incluso exigir ciertas reformas. Esto lo han hecho recientemente en países como, por ejemplo, en Ucrania, que a los pocos años otra vez chocó la calecita y tuvo que salir a reestructurar igual. ¿Hay espacio social y político para que el FMI pida más ajuste o reformas estructurales? Yo creo que no, porque de hecho la mayor parte del voto al actual gobierno, o no sé si la mayor parte, pero una gran parte, no necesariamente tuvo que ver con estar de acuerdo con la propuesta de Alberto Fernández, sino que estaba de acuerdo con frenar el ajuste, con sacar a Macri y Cambiemos. Y esta lectura no es igual, porque una cosa es decir que estamos enamorados de lo que diga el señor presidente y otra cosa es decir no queríamos más ajuste, ¿qué fuerza política puede garantizar que el ajuste se detenga? Finalmente no lo garantizó, no estoy haciendo un elogio del Frente de Todos, lo que estoy diciendo es cuál es el concepto con el cual ganaron las elecciones. Entonces, si ese es el concepto con el que ganaron, no creo que haya espacio político para continuar el ajuste en la negociación con el FMI. ¿Cómo se sale de este laberinto? Y bajo el esquema del gobierno no lo tengo claro. Si me preguntan a mí, diría que, bueno, el FMI se va a tener que esperar. Claro, y muchas veces, perdóname Francisco, muchas veces vos llamaste la atención sobre este concepto de deuda odiosa. ¿Qué significa eso hoy para la Argentina y qué perspectivas puede abrir, ¿no? Ligándolo con esto que planteabas recién de cómo se sale de este laberinto. Bueno, es que yo creo que las condiciones no podrían estar mejor dadas para una suspensión unilateral de los pagos. Esto significa dejar de pagar, primero alegando en cualquier clase de juicio o lo que sea, la cuestión de el concepto jurídico de fuerza mayor, que en una crisis mundial, que es la más intensa en 70 años, la más generalizada en 150 años, bueno, me parece que es fuerza mayor para detener los pagos y aprovechar el tiempo para auditar. La idea de una deuda odiosa básicamente implica los siguientes elementos. Que haya sido tomada contra los intereses del pueblo o del propio Estado, algo que está bastante claro, sobre todo con la deuda de los últimos años, y por otro lado, que haya tenido la connivencia de los acreedores al prestar. En el caso del FMI, esto es absurdamente explícito. Hace poco el representante que originalmente había sido puesto por Macri ante el FMI, señaló que el acuerdo no solo que se negoció con una rapidez inusitada, sino que el FMI había advertido que esto no iba a resolver los problemas, sino que iba a mantener los problemas que atravesó la economía argentina entre el 18 y el 19. Entonces el FMI prestó, vulnerando su propio estatuto por prestar por encima de la cuota, prestó para financiar una corrida cambiaria a un país que estaba en problemas. Sabiendo todo esto, es posible discutir la legalidad y el carácter odioso de esa deuda. Por supuesto que desde el FMI no van a estar dispuestos a aceptarlo y por supuesto que las fuerzas políticas que pretenden normalizar los negocios con los acreedores no van a querer seguir esta vía. Ahora, que es una vía que está sobre la mesa, que es posible, que se puede trabajar, esto es un hecho y no es solamente un hecho que se me ocurra a mí. Hay un montón de organizaciones que están promoviendo esta idea, incluso esto todos los lunes están haciendo unos juicios populares contra la deuda y el FMI, que se pueden seguir por YouTube en un canal de la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos de la deuda y la auditoría, donde se pueden ver la cantidad de elementos que se presentan de la connivencia de los acreedores y de cómo la deuda vulneró nuestros derechos en distintos campos. Buenísimo. Entonces, Francisco. ¿A qué hora es todos los lunes esa convocatoria? Todos los lunes a las 5 de la tarde. Pueden seguirlos. Bueno, muy importante esto que estás planteando y te agradecemos muchísimo la comunicación. Creo que fue muy claro los elementos que pusiste sobre la mesa. De nuevo, muchas gracias, Francisco Cantamuto. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la paciencia. Me apasiono. Un abrazo. Un abrazo. Los dueños de todo también compran las noticias. Acá no. Se tenía que